Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Mabela, por la gentil invitación. No quiero comenzar sin antes felicitarte a ti y a tu equipo por este primer aniversario. Gracias, muy amable por el primer año del programa. Del profesionalismo de tu equipo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Ahora, ¿cuán preocupante debe ser o cuánto debe alertar a la Cancillería una comunicación de esta naturaleza, cuando además se le otorga un plazo de 60 días al gobierno para responder a la preocupación que ha expresado Naciones Unidas a través de este documento? Primero, que este es un trámite normal y usual cuando se acude a las Naciones Unidas en reclamo de alguna afectación por parte de un Estado miembro de derechos fundamentales. Por ahí es parte, digamos, de un tratamiento normal en foros internacionales. Pero de hecho, esto obedece a los reclamos que se han presentado ante Naciones Unidas. Sin duda, sin duda. Por quienes se han visto afectados, de pronto organizaciones de derechos humanos o quienes representan a las personas que se consideran víctimas de esto que se ha denominado un supuesto excesivo uso de la fuerza. Por supuesto. Hay una acción que genera todo esto y la pregunta era ¿cuánta preocupación debiera esto generar a la Cancillería? En realidad al gobierno. En realidad es al Ejecutivo en general. Y la presidenta actual lo que tiene que hacer es conformar un equipo de defensores nacionales e internacionales, porque se viene, ya está en camino, toda una asonada internacional, ojo, no solo propiciada por abogados, sino por gobiernos extranjeros, por lobbies a nivel internacional, que sobre pretexto de vulneraciones de derechos humanos van a tratar de ir contra el Estado peruano. Aquí no es un procesamiento contra Dina Boluarte a nivel internacional. Se está atacando al Estado peruano. Y es ahí donde, en estos 60 días, el gobierno lo que tiene que hacer es emitir un informe bien documentado, partiendo de un punto crucial. No estamos, y de ahí se puede descartar lo siguiente, no estamos ante una dictadura, sino que estamos ante un gobierno que constitucionalmente ha sucedido al gobierno de Pedro Castillo, quien dio un golpe de Estado y por tal razón fue legalmente vacado, constitucionalmente vacado. Si se explica eso, todo lo sucesivo va a tener una mejor explicación. Pero una cosa es el golpe de Estado de Pedro Castillo que motivó su destitución del cargo y ahí no hay vuelta que darle, y otra es lo que ocurrió después, en el control de las manifestaciones, en el control de las protestas y las muertes no esclarecidas. Aquí estamos destacando la firma, por ejemplo, del documento está el señor Clement Naelet Tossi, si no me equivoco en la pronunciación, relator especial sobre derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el vicepresidente del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, la presidenta relatora del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, relatora especial sobre la promoción y de protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. Y continúan algunas firmas más, una por lo menos, la del relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento. No es poca cosa. No, sin duda que no, pero digamos, son las áreas competentes quienes requieren esta información. Vamos a partir de algo adicional. ¿El gobierno restringió el derecho a la libertad de expresión de los manifestantes? No. ¿El gobierno ha impedido las reuniones? No, las reuniones se han dado. La misma presidenta en su momento ha dicho, vengan a Lima, aquí manifiéstense, los escucharemos. Lo que aquí tenemos que entender es que desde el Estado peruano, desde el gobierno provisional, no se desplegó una política de asesinatos, no se desplegó una política de masacremos a los manifestantes. Aquí lo que ha ocurrido es... ¿Cómo se demuestra eso? Aquí es importante entender y dividir supuestos fácticos. ¿Cómo se demuestra eso, doctor Salas? Y perdónenme que lo traiga a mención, pero es lo que corresponde. Cuando ya se ha publicado, por ejemplo, la Fiscalía tiene en su poder los resultados de las necropsias que hablan de disparos directos al cuerpo de algunas personas que participaron de las movilizaciones. Sin duda, por eso es importante separar los hechos. Una cosa es que una persona, sobre pretexto de manifestación, invada un aeropuerto con la finalidad de tomarlo, donde obviamente las fuerzas del orden tienen plena legitimidad para repeler ese tipo de ataques, es una cosa distinta. Y otra cosa es, por ejemplo, hemos visto videos donde una persona está socorriendo a otra y le cae una bala. El uso de armamento, por ejemplo, que no se debía utilizar para el control de estas manifestaciones.
que es lo que ha detectado también el informe de necropsia. Eso se tiene que La indagar. posición de las sin balas, duda, sin ¿no? duda. Que Eso demuestran que la persona estaba directa, mirando prácticamente al efectivo del orden. o disparos al cráneo. Exacto. Ya. Por Entonces, ejemplo. son hechos que se tienen que indagar individualmente. Y los hechos contados no van a ser 60. Los hechos se van a reducir. ¿Por qué? Porque solo a causa del cierre de vías de carreteras han fallecido 11 personas. Esas 11 muertes no pueden ser atribuidas al Estado peruano. Entonces es importante separar los hechos. En el caso que yo le comentaba, hay una persona, hay un video donde una persona está socorriendo a otra y le cae un balazo. Bueno, hay que investigar qué pasó ahí. La pregunta es, ¿el Estado, el gobierno, dio las órdenes de matar indiscriminadamente? Correcto. La declaratoria del estado de emergencia, enviando contingentes del ejército a Puno, por ejemplo, ¿se podría considerar una represión del derecho a la protesta? Para ¿El nada. impedimento del derecho a la libre expresión de los ciudadanos? Para nada. ¿Para nada? Era lo que en ese momento debía hacerse. En el contexto, por eso es importante ubicarnos en el contexto fáctico, en donde teníamos carreteras bloqueadas, teníamos comisarías atacadas, incendiadas, policía agredida, teníamos toma concertada de 5 aeropuertos. En ese contexto, ¿el estado de emergencia era necesario? Por supuesto que sí, porque lo otro ya sería omisión. Si el Ejecutivo simplemente decía, no voy a dictar ningún estado de emergencia, prosigan ustedes, pues lo que estaba haciendo el Ejecutivo era una omisión a sus deberes. No estaba procediendo correctamente y en estos casos eso fue lo correcto. Tan es así que hoy tenemos el resultado de que esas manifestaciones se han reducido, se han disminuido. Claro, hay 60 muertes que se tienen que esclarecer e investigar y determinar responsabilidades, por supuesto que sí. Pero la premisa es, ¿el Estado fue el que dio la orden de matar a 60 personas? Difícil de probar. De acuerdo. Vamos a, bueno, en el documento, por si acaso, al que hemos tenido acceso, también se habla, por ejemplo, del allanamiento de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, se habla del bloqueo de vías, que por supuesto se condena en este documento, pero habrá que esperar, como dice usted, pero no mucho tiempo, porque la respuesta no puede tardar. Aquí ya se le puso un plazo al gobierno de 60 días y la Fiscalía sigue avanzando con las investigaciones. El día de hoy también se ha conocido finalmente esta disposición de prevención preventiva para el expresidente Pedro Castillo y para los dos exministros comprendidos en la organización criminal. El ministro Juan Silva, que se encuentra prófugo de la justicia, y el señor General Alvarado, quien fue ministro de Vivienda. ¿Cómo complica la situación del expresidente Toledo y si en cualquier caso puede ser un argumento, digamos, válido para que el Estado se defienda de esta narrativa o campaña, como usted asonada, como usted la ha descrito, que vamos a tener que encarar como Estado en el exterior? Me has robado las palabras de la boca, efectivamente. Este dato, que es un dato procesal, va a servir, sin duda que tiene que ser tomado en el informe que el gobierno peruano tiene que hacer ante las Naciones Unidas, porque evidencia algo. El señor Pedro Castillo no es un perseguido político. A él no se le está procesando ni encarcelando por su ideología, sea de izquierda, comunista, lo que fuere. No se le está persiguiendo por un tema racial, por representar al Ande, no. Al señor Castillo, desde hace muchos meses, cuando incluso era gobernante y ostentaba todo el poder, se le ha venido investigando por delitos comunes. Y lo que hoy se ha hecho no es que de la noche a la mañana haya aparecido. Esto es producto de todo un procedimiento tedioso que la Fiscalía de la Nación inició ante el Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el Pleno del Congreso autorizó el levantamiento de la inmunidad y hoy recién se puede formalizar la investigación preparatoria por organización criminal, colusión, tráfico de influencias y paralelo a ello se está pidiendo la medida de prisión preventiva por 36 meses. Es una persecución penal por un delito, no por ideología, no por temas políticos. ¿Cómo queda la situación de los exministros? Juan Silva está prófugo. Así es. General Alvarado, bueno, estamos a la espera de la fecha que se establezca para la audiencia. El Poder Judicial. Va a ser el viernes. Sí, este viernes. El Poder Judicial tendrá que decidir y en ese caso, bueno, Castillo ya está detenido, la situación del señor Alvarado se complica. ¿Y qué se debería hacer con Juan Silva? Esa es la pregunta. ¿No se ha podido dar con su paradero? No, hay colaboradores eficaces que hablaron, que dijeron, que por lo menos alcanzaron indicios a la Fiscalía de que el gobierno del señor Castillo lo ayudó a eludir a la justicia, pero el tiempo transcurre y no sabemos nada sobre Silva. Efectivamente. Ya la Fiscalía tiene ese dato a partir de testigos y colaboradores eficaces que han señalado que el propio Pedro Castillo orquestó la salida, el plan de fuga
de sus sobrinos en el momento en que recién se iniciaban estas investigaciones, recordemos que eran Fray y Marcos, si no me equivoco, y el entonces ministro Juan Silva. La ruta de escape era llevarlos hasta Bolivia, meterlos a la Embajada de Venezuela y de ahí sacarlos a Venezuela. Aparentemente ese ha sido el destino final de Juan Silva. Entonces, lo que el gobierno peruano tiene que hacer y las autoridades tienen que hacer es primero lograr su ubicación para iniciar procedimientos de extradición, que es el procedimiento que se debe desarrollar. Va a tomar años ese procedimiento, sin duda, pero eso nos muestra que estamos ante una organización que genera peligro de fuga. Claro, peligro pero de debería empezarse ubicando, ¿no? Sin duda. Ubicando a Juan Silva. Es el primer paso. Bueno, nosotros vamos a continuar, por supuesto, analizando este tema. Yo le agradezco que haya estado con nosotros. Vamos a continuar analizando el contenido de este documento. Hay más párrafos que destacar y lo importante y lo que tiene que quedar claro es que aquí no se cuestiona